Hola, queridos enamorados de los libros. Bienvenidos una vez más a este rincón para quienes no solo leen, sino que sienten la literatura. Hoy os traigo una selección de libros fantasmal, pero nada terrorífica. Porque sí, lo sé. Cuando pensamos en fantasmas, lo primero que se nos viene a la cabeza son historias de miedo. Casas encantadas, susurros en la oscuridad, etc. Pero no. Los fantasmas también aparecen en novelas románticas, históricas, de ciencia ficción. Incluso en comedias. A veces son metáforas del pasado. Otras veces, testigos, voces de lo que no se dijo, o presencias que se resisten a desaparecer. Hoy os presento 14 libros con fantasmas, que no buscan asustar, sino emocionar, hacer pensar, o incluso hacernos reír. ¿Empezamos? Cumbres borrascosas. De Emily Bronte. Se trata de la única novela publicada por esta autora, en 1847. Justo un año antes de su prematura muerte. Un clásico oscuro y pasional. El espectro de Catherine ronda los páramos y a Heathcliff. Pero no es una historia de terror. Es una historia de amor enfermizo. De obsesión más allá de la muerte. Esta obra rompió por completo con los cánones del decoro que la Inglaterra victoriana exigía a toda novela. Si queréis saber más sobre la apasionante vida de esta autora y sus otras dos hermanas, podéis ver la serie de vídeos que les dediqué. El primero de los cuales os estará apareciendo ahora. Como curiosidad, esta novela ha sido adaptada más de 15 veces al cine y la televisión. La versión de 1939 es una joya en blanco y negro. La mujer de blanco. De Wilkie Collins. La novela se publicó en 1860. Y fue un auténtico bestseller desde el primer momento. Aunque el título suene fantasmal, la mujer de blanco no es un espectro, sino una figura casi mítica. Collins mezcla misterio, crítica social y suspense. Una de las primeras novelas policíacas, con tintes fantasmales. El lector se ve arrastrado por un suspense continuo, gracias a la destreza narrativa del autor y a los portentosos retratos de sus personajes. Charles Dickens era gran amigo de Wilkie Collins. Y ambos compartían afición por el teatro y los crímenes literarios. El fantasma de Canterville. De Oscar Wilde. Publicada en 1887. Se trata de un clásico del humor sobrenatural. Aquí, el fantasma es el que acaba aterrorizado por una familia estadounidense. Inolvidables son las cóleras de ese pobre fantasma anacrónico, que no solo no logra asustar a sus inquilinos, sino que acaba siendo juguete y víctima de dos niños terribles. Delicioso, irónico y tierno. Dato curioso. Wilde escribió esta historia durante su estancia en París, cuando aún no era famoso. Y la publicó por entregas.
Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Damos ahora un salto hasta la mitad del siglo XX. Es esta una novela en la que los vivos y los muertos se mezclan, sin que siempre sepamos quién es quién. Poética, profunda y llena de ecos del México rural. El pueblo de Comala es ya un mito literario. Gabriel García Márquez dijo que, tras leer Pedro Páramo, no pudo escribir durante meses. Ubik. De Philippe K. Dick. En 1969, se publicó esta novela, que es una mezcla de ciencia ficción, metafísica y presencia espectral. Glenn Runciter está muerto. ¿O lo están todos los demás? Lo que es seguro es que alguien ha muerto en una explosión organizada por los competidores de Runciter. De hecho, sus empleados asisten a un funeral. Pero durante el duelo comienzan a recibir mensajes desconcertantes, e incluso morbosos, de su jefe. Y el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse de un modo que sugiere que a ellos tampoco les queda mucho tiempo. En este mundo futurista, los muertos siguen comunicándose. Desde una especie de limbo tecnológico. Un dato curioso. Dick creía que sus novelas eran profecías disfrazadas de ficción. Y esta es una de las más perturbadoras y originales. La Casa de los Espíritus. De Isabel Allende. Se trata de una saga familiar, donde los fantasmas son parte del tejido de la memoria. Clara, la protagonista, habla con los espíritus con naturalidad. No hay susto, hay sensibilidad. Publicada en 1982, fue la primera novela de esta autora, cuya biografía ya tenéis en el canal. Se hizo una película en 1993, con Meryl Streep y Jeremy Irons. Una adaptación muy ambiciosa, aunque no le hace plena justicia al libro. Beloved. De Toni Morrison. La obra maestra de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. La mejor novela norteamericana de los últimos 50 años según The New York Times. Ganadora del Premio Pulitzer y del American Book Award, se convirtió de inmediato en un clásico cuando se publicó en 1987. Una novela desgarradora sobre la esclavitud, la maternidad y la culpa. El fantasma de una hija perdida regresa para confrontar el pasado. Para escribir esta magnífica historia, la autora se inspiró en la vida real de una esclava afroamericana, Margaret Garner, que en 1856 escapó de una plantación en Kentucky y consiguió llegar al estado libre de Ohio. A punto de ser recapturada, Margaret tomó la trágica decisión de sacrificar a su hija para salvarla de una vida en cautiverio. Dirk Gently. Agencia de Investigaciones Holísticas. De Douglas Adams. Una mezcla de ciencia ficción, absurdo y crimen. Aquí hay fantasmas, sí, pero también gatos, poesía, y un detective que cree que todo está conectado. Dirk Gently es un detective muy peculiar. Sherlock Holmes afirmaba que cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, sea lo que sea, es la verdad.
Dirk Gently, sin embargo, jamás elimina nada, y menos que nada, lo imposible. Y para resolver sus casos prefiere recurrir a la física cuántica antes que a las huellas dactilares. Adams es también el autor de la Guía del Autoestopista Galáctico. Humor británico en vena. The Lovely Bones. Desde mi cielo. De Alice Sebold. Es una historia asombrosa y de extraordinaria ternura, que parte de una de las pruebas más dolorosas, la pérdida de un ser querido. Pero es también un relato lleno de esperanza, que nos habla del poder curativo del amor. Una adolescente asesinada observa desde el más allá cómo su familia intenta superar su pérdida. Conmovedora y original. La película de Peter Jackson de 2009 es muy visual, aunque suaviza bastante la crudeza del libro. Lady Mary. De Margaret Oliphant. Una historia victoriana con fantasmas, amores imposibles y secretos familiares. Lady Mary es una novela de aparecidos, que entronca con la tradición del gótico inglés. Sus personajes son encantadores. En especial la juguetona anciana Mary, que da título al relato. Pero Oliphant no se engaña respecto a las pasiones humanas y el irrefrenable deseo de vida de la protagonista, cuyos rasgos de bondad y placidez se ven aplastados por un narcisismo infantil que acarreará graves consecuencias. Oliphant escribió muchísimos relatos sobrenaturales, aunque hoy es poco leída. Fue una autora muy prolífica y adelantada a su tiempo, aunque eclipsada por figuras como Dickens o Eliot. El libro de los Baltimore. De Joel Dicker. El autor rescata en el libro de los Baltimore a Marcus Goldman, protagonista de su gran novela La verdad sobre el caso Harry Quebert. Existían dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, son una familia de clase media, que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. Los otros, prósperos, y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de Baltimore. Aquí el fantasma es más simbólico que real. El pasado, la culpa, y una figura ausente, que pesa como una sombra. Es un thriller emocional y adictivo. Dick escribió esta novela como complemento a La verdad sobre el caso Harry Quebert. Y muchos lectores la prefieren. Lincoln en el bardo. De George Saunders. Una emotiva historia de fantasmas, sobre la pérdida, el dolor y la familia. El autor se inspira en un hecho real: la muerte del pequeño Willie, hijo del presidente Lincoln, y el dolor que dicha muerte le causó. Una novela coral, donde los fantasmas narran la historia. Willie Lincoln se halla en un estado intermedio entre la vida y la muerte. El llamado bardo según la tradición tibetana. En este limbo, donde los fantasmas se reúnen para compadecerse y reírse de lo que dejaron atrás, una lucha de dimensiones titánicas surge de lo más profundo del alma del pequeño Willie.
Humor fantasmal. Las historias de fantasmas más hilarantes de los grandes autores. 10 excepcionales cuentos de fantasmas, firmados por maestros de la literatura clásica anglosajona. Repletos de escenarios tenebrosos y de personajes surgidos de las peores pesadillas imaginables. Y escritos con grandes dosis de humor, ironía y crítica mordaz. Una antología deliciosa de historias de fantasmas con sentido del humor. Desde el clásico inglés al relato contemporáneo. Firmados por Poe, Conan Doyle, Mark Twain o Kipling, entre otros. Recomendado para quienes quieran leer algo ligero, con fantasmas que provocan carcajadas en vez de sustos. Pon un fantasma en tu vida. De Rosa Grau. Por último, el más reciente de la lista, del 2018. La vida de Wilhelmina Josefina Frances Nelson, Willy para los amigos, cambiará por completo cuando pierde lo que nadie debería perder, su cuerpo. Su espíritu nos va a contar lo sucedido. Empezando por haber heredado de un tío una vieja granja en la campiña inglesa, y terminando por unos siniestros primos, que no dudarán en quitársela de en medio. Pero con tan poca habilidad, que solo la dejan en coma. Una comedia romántica, con un fantasma como consejero espiritual. Divertida, fresca, y con una protagonista entrañable. Y hasta aquí nuestra ruta espectral. Sin necesidad de linterna. Como veis, los fantasmas no siempre dan miedo. A veces consuelan, ayudan, hacen reír, o simplemente nos recuerdan que hay cosas que nunca desaparecen del todo. Si conoces algún otro libro con fantasmas que no sean de terror, déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes. Dale un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte este contenido con tus amigos enamorados de los libros. Como siempre, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.